Salió al revés, profesor. ¿Cómo estás, Ayrton? Ya, bueno. Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente nos reencontramos el día de hoy con ustedes, los jovencitos del primer año de secundaria, para trabajar nuestra clase de lenguaje, ¿no? Hoy, 19 de mayo del 2020, tenemos un tema titulado 2020. La fonética. Dime, Piero. 2021, Ahora profe. ya estamos en 2020. 2021, la emoción, ¿ya? Pero bueno, hoy tenemos un tema titulado la fonética, ¿no? Que es más o menos un complemento a lo que estábamos haciendo con la fonología. Acuérdense que la fonética ya es una ciencia también, parte de la lingüística, que se encarga de estudiar los sonidos reales, ya los sonidos concretos, los sonidos articulatorios. Esa es la fonética. Entonces, el día de hoy, en lenguaje, vamos a trabajar con la fonética, ¿ya? Recordarán ustedes que la fonología, que estudiamos, ¿no? Un tiempo atrás, unas clases atrás, era pues la ciencia, parte de la lingüística, que se encargaba de estudiar el sonido, ¿no? El sonido ideal, el sonido mental, el sonido abstracto de una lengua, ¿ya? Eso es lo que estudiaba la fonología, acuérdense, ¿sí? Entonces, la fonología que estudia el sonido ideal se representaba entre barras, acá está, entre barras, ¿no? Entonces, esta fonología, acuérdense ustedes que tenía inventario cerrado, ¿ya? ¿Qué significaba de inventario cerrado? Que la lengua castellana, la lengua española, solamente tenía 24 fonemas, pero de las cuales nosotros habíamos identificado o nosotros empleábamos en la realidad solamente 22 por los sonidos, ¿no? Que nosotros obviábamos al pronunciar, como la Z, ¿no? La Z, o la V, la Z o la V, que eran sonidos que nosotros no pronunciamos, ¿no? No pronunciamos, por eso que habían 22, ¿no? Entonces, esta fonología era la ciencia parte de la lingüística que estudiaba los sonidos ideales, los sonidos que están acá en nuestra cabecita, en nuestra idea, en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, Profesor, dame un segundo. esos sonidos ideales, eran representados por el fonema. Acá está, el fonema, que era la imagen del sonido mental. ¿Está bien? Ahora, esa fonología, ya estoy haciendo una retroalimentación, estoy haciendo un recordaris de lo que hemos trabajado anteriormente. Esa fonología, ya, te decía que su unidad mínima era el fonema. Era abstracto, era ideal, era mental, y era pues un sonido intencional, mejor dicho, lo que nosotros deseábamos pronunciar. Estos fonemas eran ilimitados y pertenecían al código general de una lengua, ¿no? Estaban en el sistema de una lengua. Por eso que hicimos el alfabeto fonológico, ¿se acuerdan ustedes? En las cuales se podía eh, diferenciar un sonido con otro. Entonces, los fonemas forman un sistema cerrado y reducido, ¿ya? Cada letra de nuestro alfabeto español tiene un sonido, pero en el español peruano, estos sonidos a veces los confundimos, ¿no? Con otros. Profesor, en vez de decir pues decimos P. Ah, el famoso P ya es un O en vez de decir vicio hoy, verbal, hoy. ¿no? Claro, son vicios verbales. Pero ese sonido es diferente a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Ya? Ahora, miren,
Sin embargo, chicos, el fono, que tiene que ver con la fonética, es un sonido real. Escúcheme bien, el fono es un sonido real. Es un sonido articulado. Este fono va a ser la esta fonética que tiene como unidad mínima el fono y que es un sonido real, articulado, un sonido concreto, es estudiado precisamente por la fonética. La fonética es la ciencia, parte de la lingüística, que se encarga de estudiar los sonidos reales, los sonidos concretos, los sonidos articulados, Profesor, los sonidos acústicos de una lengua. Sí, dime, hijo. Dime, Tu micro se Pierre. apagó. Profesorito, una pregunta. Sí, Piero, te escucho. Dime. O me has escrito algo, ¿no? No, estaba hablando. Vámonos. Bueno, ¡Micro! Profesor, ¿yo puedo opinar? ¿Yo puedo preguntar algo? sí, dime, hijo. Ya. profesor, Ah, ya, habla. profesor, dice Sonia Urbano que si la puede renombrar a Camila Hernández, por favor. Ah, sí, profesor. Camila Hernández. Ah, no es Sonia Urbano ella. No, es Camila. No. Ya, un ratito, ¿ya? Estábamos dando las diferencias entre la fonología y la fonética, ¿ya? Entonces te decía hace un momento que la fonología tenía pues los sonidos ideales, mentales, ¿no? Los sonidos abstractos de una lengua. Mientras que la fonética nos decía los sonidos articulados, los sonidos reales, los sonidos concretos, los sonidos acústicos de una lengua. Entonces, la fonética tenía como unidad mínima el fono. El fono que era el sonido real, pues, ¿no? El sonido articulado. Acá lo tenemos, el fono. Este sonido articulado se representaba con los corchetes, mientras que la fonología tenía los fonemas. Los fonemas que eran la imagen ideal del sonido y se representaban con las barras, ¿no? Entonces, el fono, chicos, el fono tiene inventario abierto. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada persona, cada hablante, tiene una marca individual, pues, ¿ya? Una marca individual y regional de su pronunciación. Quiere decir que cada uno de nosotros producimos sonidos propios. Por eso que el habla nuestro está ligado a la fonética, mientras que a la fonología está ligado la lengua española, la lengua castellana. Y la fonología es abstracta, la fonética es concreta. La fonología es ideal, la fonética es articulada. Entonces, la fonética va a describir, chicos, el mecanismo de la pronunciación, el mecanismo de los sonidos reales, a través del punto y modo de articulación y según las cuerdas vocales. Esto, miren, que quede claro esto, ¿ya? A través del punto o modo de articulación y según las cuerdas vocales. Entonces, los sonidos reales que estudia la fonética nos van a decir, ¿ya? Nos va a decir dentro de mi cavidad bucal o mi cavidad nasal dónde se producen los sonidos. La fonética me va a decir dónde y cómo se producen los sonidos reales en mi boca y mi nariz. Y que tiene que intervenir necesariamente mi aparato fonador. ¿Me dejo entender? Entonces, la fonología solamente te da la idea del sonido. Te da lo abstracto de un sonido. La fonética te dice cómo se produce el sonido y dónde se produce ese sonido. ¿Ya? Eso es lo que la diferencia tanto la fonética como la fonología. Entonces,
chicos, esa es, digamos, lo primero que debemos comprender y saber, ¿ya? La fonética, entonces, ¿qué estudia? Los sonidos reales, el sonido concreto, el sonido acústico, que va a ser percibido por nuestro oído. Mejor dicho, la fonética estudia la materialización de ese sonido. ¿Cómo suena? ¿Dónde se produce? Entonces, esta fonética va a ser la materialización, chicos, del fonema, ¿ya? Su pronunciación correcta. ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? Eso es lo que estudia la fonética. Entonces, estos sonidos reales, articulados, van a ser limitados. Son limitados, ¿ya? No son ilimitados como si lo era el fonema. Estos sí son limitados, porque los sonidos que producimos, ¿ya? Son algunos, cuantos, no son muchos. Por eso que son, perdón, los sonidos que producimos son muchos, son ilimitados, pero los que reconocemos dentro de nuestra lengua son limitados, ¿ya? Dentro de nuestra lengua son limitados, que serían los fonemas, ¿no? A ello quería llegar. Pues bien, vamos a trabajar en la práctica de esto, ¿sí? Vamos a tener que reconocer esos sonidos reales. Pero antes de ello, es bueno que tú sepas la teoría. Vamos acá. Entonces, la fonética te decía que era la rama de la lingüística, chicos, que estudia la producción. Si yo digo producción, ¿cómo se produce ese sonido en mi cavidad bucal o en mi cavidad nasal? ¿Ya? También nos dice que es la naturaleza física, qué órganos intervienen para producir esos sonidos. Y percepción de los sonidos de una lengua. Si yo digo percepción, entonces estos sonidos que emito, que produzco, van a ser escuchados, van a ser percibidos. Y luego, por supuesto, van a ser decodificados, descifrados para poder comprender. Entonces, la fonética se vale de algunas ramas para su estudio. Acá tenemos la fonética experimental, la fonética articulatoria o genética, la fonética acústica o genémica y la fonética auditiva. Cada una de ellas se reduce a lo siguiente, a lo que vamos a ver acá. ¿Ya? La fonética general. ¿Qué estudia la fonética general? Miren, esta fonética general estudia las posibilidades de sonidos que puede tener un ser humano. Los sonidos que emite un ser humano. Sobre todo los sonidos lingüísticos que ayudan a comunicar a los hombres. La fonética comparada, como su nombre lo dice, compara, contrasta sonidos de una lengua con los sonidos de otras lenguas o con los sonidos de distintas lenguas. Eso hace la fonética comparada. ¿Está bien? La fonética descriptiva, como tú puedes ver acá, su nombre lo dice, describe las diferentes peculiaridades de una lengua. Por decir, en el español peruano, nosotros no utilizamos la Z, utilizamos la S, no la Z. Entonces, esas peculiaridades que tenemos de sonidos reales son estudiados por la fonética descriptiva. No solamente eso, también la fonética descriptiva da a conocer la característica propia
de la lengua española peruana, al no utilizar la V con la B, al confundirlas. La B con la V. Son sonidos diferentes. ¿Quién estudia esto? La fonética descriptiva. Y luego tenemos la fonética aplicada. Si hablamos de la fonética aplicada, va a ser aquella ciencia que estudia las patologías. Si hablamos de patologías, estamos hablando de las enfermedades. Estudia las anormalidades del aparato fonador y que produce que nuestros sonidos lingüísticos salgan diferentes, en forma deficiente. Entonces, acá tiene que ver, ¿no? ¿Qué se hacen para superar esos sonidos? Porque hay personas que no pueden pronunciar bien la R. No lo pueden pronunciar, la R. Yo tengo una amiga que pronuncia egri, egri, egri. Ah, claro. Yo ¿Pero tenía por qué? también un ¿Por qué, amigo profesor? que no podía pronunciar la R, ¿no? Y los niños tienen bastante esa problemática a veces. ¿Por ¿Por qué? qué, Porque no profesor? tienen Profesor. una práctica para vocalizar cada uno de esos sonidos. Entonces, los defectos que se presentan en nuestro aparato fonador, donde están los labios, está la garganta, está ¿no? La laringe, la faringe, están las cuerdas vocales, está la úvula, la campanilla, inclusive está el paladar. Esos problemas que tenemos para no poder pronunciar bien nuestros sonidos lingüísticos, lo estudia la fonética aplicada. Inclusive, aquellos niños que nacen con el paladar hendido, ¿no? O los que se le llama, pues, labio leporino, también lo estudia la fonética aplicada. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar esa enfermedad, ese mal? Entonces, la fonética aplicada, ¿ya? Tiene fines prácticos, que van a ser puestas a favor de las personas para superar esos defectos de la pronunciación de la lengua materna, ¿no? Del español, por causa de una alteración patológica, ¿sí? Entonces, a ello estudia la fonética aplicada. Y es importante que tú sepas esto, ¿ya? Que hay diferentes tipos de fonética: general, comparada, genémica, descriptiva, aplicada. ¿Está bien? Vamos ahora sí a definirlo lo siguiente. El fono. Acuérdense, el fono. ¿Qué era el fono? El fono era el sonido articulado. Chicos, y si yo digo sonido articulado, estoy diciendo que es un sonido real. Un sonido que yo articulo, que yo pronuncio en mi aparato fonador. Entonces, si hablamos de fono, va a ser la unidad mínima de sonido real, de sonido articulatorio, de sonido acústico de la fonética. Entonces, el fono va a ser la materialización del fonema. ¿A través de qué? A través del aparato fonador. Este fono se representa con los corchetes, pero a veces lo vamos a encontrar, chicos, ¿ya? A veces, porque en algunas computadoras no tenemos corchetes, ¿ya? A veces, por eso te digo, lo vamos a representar también con las barras, como acá te estoy poniendo, con las barras, como lo representamos con el fonema. ¿Por qué? Porque a veces no hay corchete en algunas computadoras, ¿ya? Pero se representa por medio de corchete, por medio de estos corchetes. El fonema se representa por medio de estas barras. Lo que significa que hablamos de un sonido material. Cuando decimos corchetes es un sonido material y no de un fonema, que sería un sonido abstracto, un sonido ideal, ¿ya?
Ese es el fono. El fono. Entonces, el sonido real. ¿Ya? Y esos fonos son los que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? Pues bien, antes de pasar a estudiar estos fonos, porque hay dos tipos de fonos, chicos. Están los fonos consonánticos y los fónicos, no, perdón, y los fonos consonánticos y los fonos vocálicos. Dos tipos, acuérdate, fonos consonánticos y fonos vocálicos, ¿ya? Pero antes de pasar a hablar de los fonos consonánticos y vocálicos, primero trabajemos en reconocer las partes de nuestro aparato fonador. Es importante este reconocimiento, ¿sabe por qué? Porque una vez que tú sepas dónde queda tal y cual parte, ya vas a poder diferenciar cuáles son los sonidos consonánticos. Y le vamos a llamar por su nombre. Pero si yo me paso a hacer de frente las clases de fonos sin saber y sin haberte explicado el aparato fonador, va a ser difícil que tú comprendas. Por eso que es importante esto. Vamos a explicarles acá. Este es un corte longitudinal de rostro, ¿sí? Donde podemos visualizar nuestro aparato fonador. Lo primero que vamos a aprender, que estas son las partes del aparato fonador. Tenemos acá los labios. Tú conoces, reconoces los labios. Los labios tenemos ahí, chicos, los labios superiores y los labios inferiores. ¿Ya? Estamos reconociendo. Labios superiores, labios inferiores. Luego de los labios vienen los dientes. ¿Ya? Los dientes. Los dientes también van a ser superiores y también van a ser inferiores. Están dientes superiores, que son los que están arriba, pegados a la nariz, y los dientes inferiores, que están acá en nuestra mandíbula, ¿no? Los dientes inferiores. ¿Ya? Superiores e inferiores. También son conocidos como incisivos superiores y también conocidos como incisivos inferiores. No te olvides, ¿eh? Hasta ahorita facilito. Y lo que viene es más fácil todavía. Solo que algunas palabritas nuevas. Miren acá. Luego de nuestros dientes y nuestros labios, vamos a ir a trabajar con nuestro paladar. Vamos a tener el paladar. ¿Dónde está el paladar? La parte superior de nuestra cavidad bucal. Acá. Esa, una forma cóncava, ¿ya? Como si estuviera hundido, ese es nuestro paladar. El paladar va a tener lo siguiente. Si tú de tus dientes, con tu dedo, vas hacia el paladar, la primera parte del paladar, ¿no? Lo vas a sentir como si fuera un hueso. A eso se le llama paladar duro. ¿Ya? Ahí está, el paladar duro. A, B y C es el paladar. ¿Está bien? Ahí está. Pero si sigues bajando, vas a encontrar una parte de tu paladar que es blandito. Ese va a ser el paladar blando. Ya estamos reconociendo. Luego de este paladar, terminando el paladar duro, va a venir una zona que se llama la zona velar. Ahí te voy a poner. ¿Por qué se llama la zona velar? Porque ahí está el velo del paladar. El velo del paladar. Miren, donde termina casi para terminar el paladar, hay una zona también blandita, que es la zona velar o el velo del paladar. Acá te voy a poner nuevamente aquí. Ahí vamos a poner la zona velar, ¿ya? Donde está el velo del paladar. Entonces, esa zona velar también, por supuesto, tiene mucho que ver
para producir sonidos. Ya lo vamos a ver a continuación. Y luego de la zona velar viene la úvula. Chicos, la úvula, llamada también campanilla, que cuando tú te miras al espejo y abres la boca y dices "ah", vas a ver como una perilla al fondo de tu boca. Y esa vibra. Esa es la úvula o campanilla. ¿Está bien? Hasta ahí está todo claro. Vamos acá. Luego, si te das cuenta acá, he dejado para el final la zona alveolar. O ¿dónde están los alvéolos? Acuérdate, los alvéolos. Los alvéolos, chicos, están aquí, miren. Está entre los incisivos superiores, o sea, tus dientes superiores, y tu paladar. O sea, más arribita de tus dientes, de la base de tus dientes, ahí está la zona del alveolo, la zona alveolar. Los alvéolos entonces los tenemos entre el paladar duro y los dientes, mejor dicho, los incisivos superiores. Ahora sí ya sabes, ¿dónde quedan tus alvéolos? Acá. Con tu lengua puedes llegar diente, la base del diente, y sigue la zona alveolar. Ahí están tus alvéolos. Con eso ya prácticamente está terminada mi aparato fonador. Pero nos falta algo. Acá, ¿qué nos dice? La lengua. La lengua. Claro, acá estamos hablando del órgano. La lengua. El órgano. ¿Ya? Esta lengua, que es la que nos permite percibir los sabores, salado, dulce, ¿no? Agrio, ácido. Esta lengua ayuda a producir sonidos, chicos. Es importantísima. Por eso que también la lengua es parte de nuestro aparato fonador. Y la lengua tiene 4 partes. Esta puntita, que tú lo puedes tocar, lo puedes ver, se llama ápice. La puntita de la lengua es el ápice. A continuación sigue el predorso. En el centro de la lengua es el medio dorso. Y la base de la lengua va a ser el postdorso. Entonces, ahí está el ápice, está el predorso, está el medio dorso y está el postdorso. ¿Está bien? Ahí lo reconocemos. Ápice, predorso, medio dorso y el postdorso. Pero para que tú comprendas mejor, solamente lo vamos a dividir en 3. Ápice, dorso y el postdorso. ¿Está bien? Pero ya tenemos ahí nuestro aparato fonador. Entonces, ahora sí puedo pasar a conocer cuáles son los fonos consonánticos y los fonos vocálicos. Pero me estaba olvidando de algo. Miren, chicos. Aquí. Acá. Este es la laringe, la faringe, y acá, a la altura. Ahí está. Si tú agarras las yemas de tus dedos, 2 dedos o 3 puedes agarrar. Pasas por la garganta, ahí está la manzanita de Adán, pues los varones, ¿no? Nosotros tenemos la manzanita de Adán. Bajas de la manzanita, las chicas no van a tener manzanita, van a bajar
así, y vas a encontrar una aberturita aquí. Encuéntrala, apriétala un poquito, ¿no? Entre los cartílagos que hay aquí, vas a encontrar una aberturita. Esas se llaman cuerdas vocales. Cuerdas vocales. Vocales, perdón. Cuerdas vocales. ¿Por qué? También intervienen, ya las cuerdas vocales, también intervienen en la producción de los sonidos lingüísticos. Ya pudiste encontrar tus cuerdas vocales. Sí, ¿no? Sí, Yamile, ya lo encontraste. Muy bien. Entonces, tú dices A, E, I, dices B, D, L, M, Ñ, R. ¿Cómo suenan las cuerdas vocales? ¿Cómo vibran las cuerdas vocales? Esas cuerdas vocales también permiten que tú produzcas sonidos lingüísticos. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestra, ¿no? Nuestra explicación casi completa para pasar ya a analizar en forma práctica cada uno de estos sonidos. Sonidos reales, sonidos concretos. ¿Ya? Vamos aquí. Entonces, nuevamente, recapitulando, refrescando la cabecita, haciendo una retroalimentación. ¿Qué es la fonética, chicos? Habíamos dicho que es la rama de la lingüística que estudia los sonidos articulados. Ya hemos visto, ¿no? Los sonidos articulados, los sonidos reales que se producen acá en mi aparato fonador, esos sonidos se llaman fonos, y esa es la unidad mínima de la fonética. Son emitidos por nuestra voz y se relacionan con nuestra habla, el habla individual, privada, particular que tenemos. Y para recordarles acá, otro corte tenemos acá. Ahí está el tracto nasal con sus orificios, que es las fosas nasales. Están los dientes superiores, dientes inferiores. Ahí están acá están pues los dientes superiores, los dientes inferiores. Están nuestros labios superiores e inferiores, acá están. Está la lengua, está el ápice, está el dorso y está el postdorso. ¿Ya? Tenemos el paladar, ¿se acuerdan ustedes? El paladar duro, paladar suave, y luego teníamos el velo del paladar. Ahí está el velo del paladar. Ahí está la úvula o campanilla que está en la parte final. También ahí está explicando ya el epiglotis. Tenemos las cuerdas vocales, ¿ya lo viste? ¿Ya? Y la tráquea. Ahí está la tráquea. Todos estos intervienen en la producción de los sonidos reales o concretos. Entonces, una vez que tú ya sabes, ya reconoces estos lugares, ya reconoces, ¿no? Y comprendes dónde está tu zona alveolar, tu zona velar, tu paladar, tus labios inferiores, labios superiores, vamos a ir a trabajar con las clases de fonos. Aquí están las clases de fonos. En primer lugar, tenemos a los fonos vocálicos. Miren, tenemos a los fonos vocálicos. Acá están las clases de fonos vocálicos. ¿Usted sabe cuáles son los fonos vocálicos? Claro que lo sabes. A, E, I, O, U. Esos son nuestros fonos vocálicos. Y miren, A, E, I, O, U. A, I, O, U. ¿Te das cuenta? Según la abertura de la boca y según, también siente ahí, A, tu lengua. Siente tu lengua. A, E, I, O, U. ¿Cómo se mueve la lengua? Entonces, nuestros fonos vocálicos se van a dividir en dos grupos. ¿Ya? En dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos?
Los fonos vocálicos según la abertura de la boca. Chicos, según la abertura de la boca. O sea, nuestros labios se separan. ¿Ya? El labio superior con el labio inferior se separan. Según la abertura de la boca, las vocales van a ser vocales abierta o, perdón, vocal abierta nada más, es la A, abierta, A. Vocal semiabierta, E, chicos, y la O. Semiabierta, la E y la O. Y las vocales cerradas, mira, I, U. I y la U. Vocales cerradas. Entonces, según la abertura de la boca, nuestros fonos vocálicos se van a dividir en abiertas, semiabiertas, E, O, y cerradas, I, U. Pero para un mejor estudio, la lingüística nos dice que existen vocales abiertas, A, E, O, y vocales cerradas, I, U. Pero tú ya sabes, ¿ah? Abiertas, semiabiertas y cerradas. Eso es según la abertura de la boca, chicos, ¿ya? Ahora, según la posición de la lengua, ¿ya? Según la posición de la lengua, nuestras vocales pueden ser así. Vocales anteriores. ¿Por qué se van a llamar vocales anteriores? Porque la lengua, siente tu lengua, IE se va hacia tu zona anterior de tu boca. IE, hacia tus dientes. IE. Por eso que estas vocales se llaman anteriores. Luego vas a pronunciar O, U. ¿Cómo tu lengua se contrae y se va a la parte posterior de tu boca? O, U. Pronúncialo. O, U. Y siente cómo la lengüita, tu lengua, se va hacia atrás, hacia la parte posterior. O, U. Por eso esas vocales se van a llamar, según la posición de tu lengua, se van a llamar vocales posteriores. O, U. Claro, muy bien, Julio. Julio Moreno me dice, profesor, es imposible decir U con la boca abierta. Claro, no puedes decir no puedes. Y harías un gesto por demás que no es normal, ¿no? Conforme nosotros pronunciamos la boca. Por eso que se llaman así. Entonces, ¿quién hace esa clasificación? La fonética. La fonética nos dice ello. Entonces, ya sabes también por qué son vocales anteriores, porque tu lengua, la posición de tu lengua, va hacia tu zona anterior. IE, O, U. La vocal posterior o posteriores, tu lengua va hacia la zona posterior de tu boca. O, U. Esa es la posición de tu lengua. Y luego tenemos aquí la vocal media, porque tu lengua va al centro. A, siéntelo. A, va al Profesor, pero centro. una pregunta. Hijo, dime. ¿Por qué tenemos que así abrir diferente la boca para decir una palabra, una letra? A, E, I. O sea, ¿por qué? La lengua se acomoda. De diferente Lengua, manera. claro. O sea, la lengua, según la situación, digamos, el sitio de tu lengua, se pueden pronunciar estos sonidos. Entonces, los lingüistas, perdón, han estudiado eso. ¿Dónde va mi lengua? ¿Se va a la parte anterior? ¿Se va a la parte posterior? Y cuando digo A, ¿dónde se va? Ah, entonces, este triángulo de Hellwang, que es un lingüista reconocidísimo, nos hizo ese estudio de mi lengua, de la ubicación, de la posición de mi lengua, cada vez que yo pronuncio una vocal. Por eso que lo llama, Hellwang nos dice que las vocales son anteriores, posteriores y medias por la posición de la lengua. Y según la abertura de la boca, A, E, O, I, U, también nos hace esa clasificación.
¿Ya? Por la característica misma, porque esta es real, por eso te decía, los fonos son reales. ¿Cómo se producen? ¿Dónde se producen? ¿Qué parte de nuestro aparato fonador interviene para producir estos sonidos? ¿Ya? Por eso, ya tenemos los fonemas vocálicos, ya comprendido, ¿no? ¿Han entendido, chicos? ¿Está comprensible? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, Sí, profesor. claro, ok, qué bueno. Entonces, chicos, ya, qué bueno. Entonces, ya hemos reconocido los fonos vocálicos. Ahora vamos a ir a reconocer los fonos consonánticos. Estos son los fonos vocálicos, ¿ya? Vamos entonces a ver a los fonos consonánticos. Aquí están los fonos consonánticos. Dentro de las consonantes van a haber 3 grupos o 3 clases de fonos consonánticos. Vamos a trabajar con el primero, ¿ya? Vamos a ir a ver según el punto o zona de articulación, chicos. Miren, yo quiero que ustedes comprendan esto. Cuando yo digo fonemas consonánticos, o fonos consonánticos, perdón, estoy hablando de las consonantes nada más. Ya las vocales lo hemos visto, ya lo dejamos. Estamos hablando de las consonantes. Entonces, según el punto o zona de dónde se articulan o dónde se producen estos sonidos, claro, o sea, ¿dónde se producen mis labios? En mi cavidad nasal, perdón, ¿dónde se produce? Según el punto o zona, ¿dónde se produce? En mis labios, entre mis dientes, en mi zona alveolar, en mi zona palatal, en mi zona velar, ¿dónde se producen estas consonantes? Entonces, según la zona o punto de articulación o dónde se producen estos sonidos, estos se van a llamar como sigue. ¿Ya? Se van a llamar así. Primero, consonantes bilabiales. ¿Por qué se llaman consonantes bilabiales? ¿Por qué? A ver, díganme ustedes, sin que yo les diga, ¿por qué? ¿Dónde se articulan estas consonantes? Al decir consonantes bilabiales. Díganme, chicos. A ver, Bruce, ¿estás ahí, hijo? ¿Estás atento? Bruce, Profesor, Lu Bruce, Gómez o Bruce, yo quisiera que me digas, ¿por qué se llaman consonantes bilabiales? ¿Qué partes intervienen a estas consonantes? ¿cómo que parte, profesor? Si yo digo consonantes bilabiales, ¿qué parte de nuestro aparato fonador que hemos visto hace un momentito intervienen para producir estos consonantes? La boca o los labios. Los labios, muy bien, los labios, el labio superior y el labio Labio. inferior. Por eso se llama bilabiales, 2 labios. Entonces, estas consonantes se van a llamar bilabiales, ¿por qué? Porque la zona donde se articulan o donde se producen van a ser los labios. Entonces, el labio superior con el labio inferior se juntan. Y es ahí donde se producen estos sonidos. Miren, escuchen. Y miren también. B, ¿se juntan o no los labios? B, P y M. Profesor, B, Piero Aranguren tiene una pregunta. Está P levantando la mano. y M. Dime, Ayrton. Piero Aranguren tiene una pregunta. Está levantando la mano. ¿Quién me ha levantado? ¿Piero? Piero, me has Sí. levantado la mano. Dime, hijo. No, profesor, yo no tengo preguntas. Ya, muy bien. Ya. Está bien, no hay problema. Seguimos entonces, ¿no? ¿Cuándo estaba levantada? Ajá, sí, ha sido una casualidad. Vamos, ahí. Entonces, se llamarán consonantes bilabiales porque se producen articulando, juntando los 2 labios. B, P, M. Por eso se llaman bilabiales. ¿Cuál es la zona donde se produjo estas consonantes? En mis 2 labios, bilabiales. Ahora, pasemos a esto. Está fácil, ¿sí o no? Facilito. Ahora vayamos acá. ¿Qué nos dice? Labiodentales. Mi profesor hace un momento me dijo la zona donde se produjeron la B, la P y la M
ha sido en mis labios. Ahora la zona, aquí mismo lo dice, la zona donde se produce este sonido va a ser mi labio y mi diente. Entonces ya estoy comprendiendo. Esto se llama labio dental. Labio dental. Pero no van a participar los dos labios. ¿Quién? Solamente el labio inferior. Chicos, el labio inferior, acá está, se aproxima, o sea, se acerca a los bordes de los incisivos superiores. Chicos, hace un momento ya vimos qué son los incisivos superiores. Tus dientes superiores. Pero se aproxima, dice. Acá, sí, mira. Ahí. ¿No? El filo del diente con tu labio inferior. Se aproxima. Y se produce un sonido consonántico. ¿Cuál es? E, fe. Pronúncialo y te das cuenta que así es. Labio, diente. F, F, labio dental. ¿Está bien? Labio y diente. Labio inferior con la aproximación de los incisivos superiores. F, F. ¿Salió o no salió ese sonido consonántico? Sí salió. Y ahora vayamos acá. ¿Son sonidos reales? ¡Claro que sí! ¿Cómo se articulan? Mi labio inferior con mi incisivo superior se juntan. F, F. Ahora veamos al siguiente. Dentales. ¿Por qué se llaman dentales? Porque intervienen mis dientes ahí sí. Mis incisivos superiores con mis incisivos inferiores. Mis dientes superiores con mis dientes inferiores. Pero hay una peculiaridad ahí. La punta de la lengua, mejor dicho, el ápice de la lengua, va hacia la cara interna de mis dientes. Sí, sobre todo de los incisivos superiores. Va hacia la cara interna de los incisivos superiores. Pero adentro. Entonces, el ápice o la punta de la lengua va hacia la zona dental y se pronuncia D, pero mira, se aproxima también mis incisivos inferiores. D y T. Por eso estos dos se llaman dentales. D y T. Dentales. D y T. Listo. ¿Por qué se llaman dentales? Porque el ápice de mi lengua se va hacia los bordes, ¿no? Hacia la cara interna, de los incisivos superiores. Pero también se aproxima mis incisivos inferiores. D y T. D y T. Está en, ¿no? Está en el ápice se va a la parte interna de tu diente. Dentales. Estamos reconociendo. Vamos acá. Interdental. Interdental. Ya la misma palabra te da idea que, o cómo, perdón, o dónde se produce este sonido. Entre los dientes. Interdentales, entre los dientes. Ya no en la parte interna, sino esto va a ser entre los dientes. Estos son tus dientes, la lengua va a venir acá, entre los dientes. Así. Entonces, interdental. El ápice de la lengua se coloca entre los bordes de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores. Y sale una consonante que nosotros tenemos dificultad de pronunciarlo porque no tenemos la práctica. ¿Quiénes lo pronuncian bien? Los españoles. ¿Cuál es? Z. Z. Date cuenta, porque interdental, entre tus dientes, Z. ¿Nosotros cómo pronunciamos? Z. Z. Claro, Z. con S. Si decimos zorro, con S. Y no decimos zorro. 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 Así debe ser. ¿Ya? Por eso que la Z
Se llama interdental, es una consonante interdental. Eso no decimos Z. ¿No? Lo Claro, tenemos bien, pronúncialo. Yo digo, mira, ustedes dicen, pásame el vaso, Vaso. el Vaso. vaso, pero debe ser, pásame el vaso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿No? por eso se Vaso. llama interdental. ¿Está bien? Vamos ahora, ya tenemos ya. Ya sabemos por qué es bilabial, por qué es labiodental, Vaso. por qué es Vaso. dental, por qué es interdental, ¿ya? La Z. Y ahora vamos a ver a un consonante alveolar. Chicos, el alveolo. ¿Quién me dice dónde está el alveolo? Ya lo hemos visto. En la punta de la lengua. Ese sí es. No, el alveolo no está en la punta de la lengua. La lengua tiene Solo A, que dorso y postdorso. ¿Dónde está. está? ¿Piero? Ya. Está bien, no hay problema. Vamos a ver acá. No sé. Vamos a ir a nuestro Profe, ¿cómo se dice vaso? ¿Cómo se dice vaso? Vaso. 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 El vaso. Pásame el vaso. Pásame el vaso. Miren, ¿Cómo, profe? pásame el vaso. Fu. Z con Z. Zorro. Vaso. Zona. Vaso. ¿No? Cabizbajo. Todo Cabizbajo. diferente. O sea, pronunciar por Es una consonante diferente, por supuesto, pero nosotros los peruanos lo pronunciamos como si fuera S, pues, ¿no? A ver, profesor, Decimos usted diga. zorro, decimos Usted diga. Z, pero podemos decir Pero, cabizbajo. profesor, pero vaso es con S. ¿Por qué decimos con Z? Ah, no, vaso es con Z, pues. ¿Sí? Pero el vaso ¿El cuerpo? de beber, Sí, ¿con qué? ¿Con S o Z? con S. Con S, pero hay vaso y hay vaso. Hay dos. ¿El vaso del cuerpo? Sí, claro, ¿En el el cuerpo, vaso profe? que tenemos en un órgano del cuerpo, ¿no? A eso me refería, ¿ya? Entonces, miren, hace un momento les pregunté dónde Profesor, está ¿usted tu ha comido, zona. ¿usted ha comido Mira, vaso? ¿hijo? ¿Usted ha comido vaso? Sí, he comido vaso. Cuando era niño me obligaban a comer vaso. Era feo. No me gusta eso. Eso ayudaba para tener sangre, me decía. Ya, acá estábamos, ¿no? Ay, perdón. Aquí estamos. ¿Qué habíamos dicho? Que íbamos a reconocer cuál es la zona alveolar. ¿Cuál es tu alveolo? Tu compañero me había dicho, profesor, está en la lengua. No, no está en la lengua. Vamos a ver, ¿dónde queda? Me voy a mi corte longitudinal que hicimos. Acá está. Y reconocemos el alveolo. ¿Dónde está el alveolo? Miren, ahí está el alveolo. La zona alveolar. Acá está. ¿Ya lo reconocemos? La zona alveolar quedaba entre tus incisivos superiores, terminando tus dientes, ¿no? La base de tus dientes, ¿ya? Con tu paladar. Entonces, entre los dientes, o los incisivos superiores y el paladar duro, ahí está la zona alveolar. Acá. Arribita de la base de tu diente. Ahí está tu zona alveolar. Entonces, si nosotros hablamos, chicos, si nosotros hablamos de las de los consonantes alveolares, ¿ya? Estaremos refiriéndonos a que estas consonantes se producen en esa zona, en la zona alveolar. Ahí se produce. Y vamos a ver cuáles son y cómo se producen, ¿ya? El ápice de la lengua, o sea, la puntita de la lengua, se desplaza hacia la zona alveolar. Ya sabemos cuál es la zona alveolar. ¿Ya? Se desplaza hacia la zona alveolar de los dientes superiores. Acá te explica todo. Y es ahí donde se producen las siguientes consonantes. Acá está. L. Siente cómo el ápice o la puntita de tu lengua va hacia la zona alveolar, hacia tus alveolos. L. ¿Sí o no? Sale. L. N. N. R. 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 S. R. Claro. La
R. Motor, somos motor, profesor. Claro, somos todos, somos motores, somos fuerza. Adelante. Miren, entonces, estas son consonantes alveolares. ¿Por qué? Porque se producen en tu zona alveolar. El ápice de la lengua va hacia la zona alveolar. Lo presiona o lo roza, como sucede con la R. R, lo roza, R. La L, N, R, C. Entonces, ¿por qué se llama o por qué se le dice consonante alveolar? Porque se produce en esa zona. ¿Ya? Vamos ahora a ver a las consonantes palatales. Entonces, según la explicación, ya palatales. Entonces, estas consonantes se van a producir en mi zona del paladar. Claro, si su mismo nombre lo dice. Consonante palatal. El punto o zona donde se articula es el paladar, ¿sí o no? Claro, ¿ya? Miren, la lengua, ya no el ápice, ya no, sino el dorso de la lengua, o sea, el centro de la lengua, va hacia la zona del paladar duro o cerca a él. Mejor dicho, va hacia la zona del paladar. El dorso de la lengua, ya no el ápice, la puntita ya no, sino el dorso de la lengua va hacia la zona del paladar o se acerca a él. Y ahí se producen 4 consonantes. Ahí está. Y lo vas a pronunciar para que lo sientas y lo experimentes. Ahí vamos. Y. Como el dorso, el cuerpo de tu lengua va hacia la zona del paladar. Y. Che. Y lo toca. Y en che todavía lo toca fuerza. Che. Eñe. En ñ también. Y la Y. Perdón, la EY. La Y también. EY. Pronúncialo y date cuenta cómo el dorso de la lengua va hacia la zona palatal, hacia la zona del paladar. Y, che, ñ. Por eso que estas consonantes, que son 4, se llaman consonantes palatales según el punto o zona de articulación. ¿Por qué? Porque ahí se articulan, pues la zona del paladar. Son palatales. Y vamos a la última. ¿Ya? Vamos a la última de esta clasificación. Esta se llama consonantes velares. Ya tú sabes dónde es tu zona velar. Y les pregunto nuevamente. A ver, vamos con... Voy a preguntar a una chica, ¿ya? Porque las chicas siempre están calladitas. A Dana. Dana Guerra, hijita. ¿Estás ahí, no? Dana, ¿estás ahí? Dana. Dana, hija, ¿estás ahí? Dana. Ya, Dana no está. Hay que apuntarla que no está Dana ahí. Profesor, sí está porque me está escribiendo por privado. Ay, Dana. Le escribes a él y no me escribes a mí. A mí escribe, Danita. Si no quieres hablar, No, profesor, tiene que quitarle muchos puntos. ya bueno. Estás, Dana, ¿no? Quería preguntarte, Dana, ¿no? Y te pregunto, ¿cuál es la zona velar? ¿Cuál será la zona velar? Dana, ¿me puedes decir? ¿Cuál será la zona velar? La zona velar. A ver, Dana no me responde. Vamos a ir con Claudia. Claudia Rojas. ¿Estás, hija? Claudia. Profesor, ¿era Dana López o Dana Guerra? Sí, Dana Guerra. profe. Ya, vamos a ir con Claudia. Claudita, ¿me escuchas, no? Sí, profe. Muy bien, Claudita. Claudita, dime por favor, ¿cuál será la zona velar? Ubícame más o menos dónde queda tu zona velar. ¿Te acuerdas? Hemos visto incisivos superiores, la zona de los alveolos, el paladar duro, el paladar blando, ¿qué seguía?
¿Qué seguía ahí? Y me voy acá. Claudia, para que tú reconozcas rápido, ¿ya? Acá. Ahí está. Acá está. Los alvéolos, la zona alveolar, la zona paladar. Y acuérdate que aquí, en esta zona, aquí justo donde terminaba el paladar duro, había una zona. Esa era la zona velar. Ahí tenemos, Claudita, ahí tenemos el velo del paladar. El velo del paladar. Llamado también zona velar. ¿Ya? Ya, no te olvides esto, ¿ya? Llamado también la zona velar. ¿Está bien? El velo del paladar o zona velar. Ya saben entonces dónde queda el velo del paladar, chicos, ¿sí? Empezamos acá. Incisivos superiores, el alvéolo, acá arribita, ¿ya? Ahí está. Incisivos superiores, alvéolo, el paladar, hasta aquí, y acá está la zona velar. Después de la zona velar viene la úvula campanilla, ¿ya? Una vez que he reconocido la zona velar, entonces puedo hablar ya de las consonantes velares. ¿Cuáles serán las consonantes velares? Aquellas que se producen en esa zona, en la zona velar. Entonces, ¿qué pasa ahí? El postdorso de la lengua, ya no el ápice ni el dorso, sino, se puede decir, la base de mi lengua, ¿ya? El postdorso de la lengua se desplaza hacia el velo del paladar, hacia la zona velar. Ya sabes dónde queda tu zona velar. Entonces, el postdorso o la base de tu lengua se va a desplazar hacia esa zona, la zona velar. Y se van a producir las siguientes consonantes. Acá tengo, mira, la G, siente cómo tu lengua se contrae hacia la zona velar. G, J y K. G, J y K. Como el postdorso de la lengua se contrae hacia la zona velar. Por eso que estas consonantes se llaman consonantes velares. Consonantes velares. Entonces, repasemos. Bilabial, dos labios, B, P, M. Labio dental, F, F. Dental, D. Lengua y diente. Dental, D y T. Interdental, Z, Z. Alveolar, L. A mi zona alveolar. Acá está. El lápiz se toca a mi zona alveolar. L, N, R, R, S. Palatal. R. Palatal, claro. Y, Y, Ñ, Elle. ¿no? Y velar, porque esta es el dorso, perdón, el postdorso de la lengua, la base de la lengua va a ser la zona velar. J, G, K. Se contrae mi lengua, ¿ya? Listo. Vamos entonces a pasar ahora a la otra clasificación. Acuérdate, esta es la Profesor, clasificación según el punto o profesor, zona de otra letra que nosotros interpretamos diferente, pero se dicen en español diferente. ¿Cuál sería? ¿Cómo dices? Gar- No te entendí bien. antigre. Anda en grey. Gracias. Gracias, ¿no? Claro. Es que no es gracias. Ese no es gracias, nada más. Gracias. Con una R nada más. Es ahí también, pues hay algunos, digamos, dificultades, ¿no? Confunden la R con la R. Soy un tigre. Grr. Ahí está. Muy bien, Piero. Acá está la otra clasificación, chicos. Esa ha sido la primera clasificación. Esta es la segunda. Según el modo, miren, está fácil, según el modo o manera de articulación. Si hablamos del modo, es la forma. ¿Cómo se articulan estas consonantes? ¿Ya?
Entonces, según el modo o forma de cómo se articulan estas consonantes, vamos a tener la siguiente clasificación. En primer lugar está la oclusiva. Oclusiva, ¿han escuchado alguna vez ustedes? Se llaman así, ¿por qué? Porque hay una cierta explosión, ya que las oclusivas también se llaman explosivas. Oclusivas o explosivas. ¿Por qué se llaman así? Oclusivas o explosivas. ¿Por qué? Porque al pronunciarlas, la forma o manera de pronunciarlos sale como si fuera una explosión. Por eso que se llaman oclusivas o explosivas. Miren, y te lo digo haciendo la pronunciación. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Miren, oclusivas, mira. P, mira cómo explosiona. Hay una interrupción del aire y luego se suelta para que explote. Para que explote. P, P, Profesor, ¿así? T. Claro, está bien. T. Miren, como si explosionara, ¿no? T, D, K, G. Profesor, Hijo. Ahí están las explosivas, ¿ves? Claro, muy bien. Su compañera, Vázquez Lisa, me dice, profesor, compañero. perdón, compañero, discúlpame, hijo. Su compañero dice que hay una obstrucción en la salida del aire. Y eso hace que se contenga el aire y luego se suelta y explosiona. Profesor, con otras letras, con la D, ¿no? D. Claro. Mira, ahí la lengua. D. Explosiona. La T. La K. G. G. P y D. Esas son oclusivas o explosivas. ¿Ya? Vamos luego a ver, chicos, acá, las fricativas. ¿Por qué se llaman fricativas? ¿Profe? Dime. Ah, pensé que mi amigo se había malogrado. Ahí. ¿Por qué se llaman fricativas? Fricativas porque hay una continuidad del sonido o de la salida del aire. Hay una continuidad. Fricativas. Hay un pase o un paso dificultoso del aire. Y hay una continuidad. Cuando tú dices estas consonantes, es como si continuara el sonido. Mira, yo te digo, F. Mira, date cuenta, F. F. Ahí está. Z. Profesor, F en el chat por chimuelo. F. 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 Z. S. Y. J. Se llaman fricativos porque si tú percibes bien ese sonido, hay una ligera continuidad de ese sonido. F, Z, S, Y. ¿No te das cuenta que queda el sonidito? Y, J, J. Entonces, se van a llamar fricativos o también se les conoce como continuas, consonantes continuas. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. El pase del aire es un poco dificultoso. No se permite el pase del aire. Mira, ahí está la lengua. Opinión, ¿no? Oponiéndose a la salida de y luego se suelta. F. Z. S. Eso se llama fricativos o continuos. Fricativos o continuos. ¿Ya? Así es, José Torres. F. Y ustedes lo van a poder comprender No, mejor profesor. si lo pronuncian, ¿ya? Profesor, Dime, hijo. por intentar hacer la G, me mordí el labio. Oh, Ah, y se me salió un poquito de canecita. la G. Es que la G no permite la mordedura del labio. Pues. G, G, Profesor, G. G. Y No está se así. puede. G, profesor. G, G. No se puede morder los labios. Pero yo me mordí. G. Es raro. Profesor, no se puede decir F con la boca cerrada, No se puede. ¿no? F. F, F. 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 ¿Ya? Ahora, Infiel.
Infiel. F. Sí se puede. F. Profesor, pero yo me mordí, no sé cómo, profesor, pero está lindo. Ah, bueno. A veces pasa, a veces pasa. Au. Vamos, chicos. Entonces, a ver. Miren, chicos. Tenemos ahora las consonantes laterales. ¿Cómo se producen las consonantes laterales? ¿Saben cómo? La lengua se pone al centro de mi boca, de mi cavidad bucal, y el aire sale por los costados, por los lados de mi boca. Profesor, ¿Ya? Guerra García se salió de la clase. Sí, No, no, sí, el no internet presta está mal. atención. El internet está mal. No, Ya le profesor. ingresado. Sí, sí, sí. Miren, Sí está chicos, conectado en WhatsApp, profesor. ya, vamos a ver. Su internet está mal, está conectado en WhatsApp. Ya, vamos acá. Los laterales, ¿qué son? Son la L y la EY. L, EY. Date cuenta que tu lengua se pone al centro y permite el aire que salga por los lados. Por eso se llaman laterales. L, EY. L, EY. ¿Ya? Laterales. Entonces, el aire sale por la cavidad bucal, pero por los lados, porque la lengua se interpone al medio y eso hace que el sonido y el aire salga por los lados. L, Y, ¿ya? Laterales. Está fácil, ¿ah? La L y la Y. Luego tenemos las vibrantes. ¿Por qué se llaman vibrantes? Porque precisamente son las consonantes que más vibran. Las consonantes que más vibran. La punta, mejor dicho, el ápice de la lengua hace que esta vibra. Y te vas a dar cuenta, R, 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 R. Ah, el ápice de la lengua produce vibraciones. Ya la puntita de la lengua produce vibraciones con la salida del aire. Y produce las dos consonantes, las más vibrantes, R y R. R y R. Y luego tenemos las nasales. ¿Por qué se llaman nasales? Porque estos sonidos se producen en la cavidad nasal. Ya no en la cavidad bucal, sino en la cavidad nasal. Nasal. ¿Ya? El aire pasa por la vía nasal. Y los pronunciamos. M, N, ñ. Acá están. M, N, ñ. Porque si tú te tapas la cavidad nasal, sale otra consonante. Miren. P, N, ñ. Salió otro menos Profesor, como la cuando dice M, peine. la Como N y cuando la dice E. peine. ¿Ya? Mira, profesor, diga peine. Peine. Claro, se dice peine. El N no sale como N. ¿No? No sale. Muy bien. Sí, es bueno ahí con palabras. Vamos acá. Entonces ya sabes, laterales, laditos, LL, vibrantes, RR, nasales, MNL. Vamos acá ahora, chicos, a compartir. Esa es la otra clasificación, ¿ya? La otra clasificación. Vamos ahora, según la acción de las cuerdas vocales. Miren, las cuerdas vocales hemos visto, hemos identificado con la yema de tus dedos, hemos visto acá está la aberturita, ¿ya? Ahí está, las cuerdas vocales. Entonces, según la acción de las cuerdas vocales, si yo hablo de la acción, significa que cuando vibran o cuando no vibran. Y las cuerdas vocales sí vibran casi siempre. Y cuando no vibran y pronuncias una consonante, van a llamarse sordos. Y cuando vibran, se van a llamar sonoros. O sea, según la vibración de las cuerdas vocales, estas consonantes van a ser sordos y van a ser sonoros. Cuando vibran son sonoros y cuando no vibran son sordos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Te voy a explicar acá inmediatamente. Aquí tenemos. Entonces, chicos, si las cuerdas vocales vibran, se van a llamar sonoras. Hay vibración de las cuerdas vocales. De las cuerdas vocales. ¿Cuáles son? La B. Siéntelo ahí, pon tu dedo. B, D, M, N, Ñ, L, L, R, R, G, Y y las vocales, ¿no?
que todas vibran. A, E, I, O, U. Esas son. Son sonoras, ¿por qué? Porque las cuerdas vocales vibran. Y van a ser sordas porque no hay vibración, pues, de las cuerdas vocales. No vibran. Y experiméntalo ahí. P, T, K, J, F, S, Ch, Z. No vibran, no vibraron. Por eso son sordas. Cuando no vibran, son sordas. Y cuando vibran, son sonoras. Chicos y chicas, vamos a ver acá. Claro, la clase está grabada, hijo. Sí, Piero, está grabada. Estamos grabando. Está grabada. Entonces, vamos a ver entonces. A ellos se le llaman por la vibración de las cuerdas vocales sonoras y sordas, ¿no? Ya saben ustedes entonces, ¿ya? Si vibran, son sonoras, y si no vibran, son sordas, ¿no? Son sordas. Ah, ya. Ya están entrando los demás chicos. ¿Hasta qué hora tenemos clase? Pero por lo menos participamos. Claro, está bien, eso es bueno. No, profesor, estamos participando. Ahí aparecen sus nombres. Pero por lo menos Chicos, ¿ya participamos. terminó la clase todavía? ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 12:20, ya terminó ya. Ah, ya terminó. Ya, ok. Bueno, profesor, hasta acá la clase de hoy. Sí, hasta acá terminamos pues la clase, ¿no? Justamente a buena hora estamos terminando. Tarea, no Chicos, tarea. les agradezco mucho su participación, ¿ya? Profe, no hay tarea, ¿no, profe? La tarea, tú sabes que es del libro, No hay, ¿ya? profe. Del libro. Profesor, no hay libro, sí. No. El libro, pues claro, el libro todavía del segundo bimestre, del primer bimestre. Todavía no hay tarea. No hay tarea, vamos. Tarea del primer bimestre. Ya, pero esto sí va a venir en su... En el test. en el Vamos, no hay test. tarea. Sí. Bien, chicos, nos vemos. Dios me lo bendiga a todos. A mí me sale la voz que cuando gritan el bicho, profesor. ¡El bicho! Ya, hijo. Pero Bueno, no, chicos, no hay tarea, ¿no, profe? del libro. Pero, profesor, sí. Pero El libro, profesor, no es libro. escúcheme, pues, este tema está en el primer bimestre. Con este tema estamos terminando. ¡Tarea, vamos! Ya. Bien. Vamos.